Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar hablando sobre las posibles aplicaciones de las hojas de cálculo. Soy Ricardo Buitrago, docente de Tecnología e Informática de la Institución Educativa San Mateo en Soacha, Cundinamarca. En la imagen podemos observar a Herón de Alejandría. Él fue un matemático e ingeniero y vivió aproximadamente en el siglo III después de la nueva era. Y pues a él se le ven algunos de los principales avances en robótica, por antiguo que esto parezca. También tenemos en esta imagen, eh, digamos, una forma como podrían empezar a funcionar los robots. Este funcionamiento nos permite entender que de alguna forma las hojas de cálculo nos van a permitir hacer algún tipo de modelos para llegar a construir y a diseñar algunos elementos que pueden tener aplicaciones especialmente en robótica y diferentes artefactos de tecnología. Dentro de los derechos básicos de aprendizaje que estamos manejando y en los estándares, dice, utiliza eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras disciplinas como las artes, educación física, matemáticas para este caso y ciencias naturales. Vamos a continuar hablando o tratando de desarrollar el concepto de pensamiento variacional de matemáticas, y al utilizar el concepto de variables se pueden obtener respuestas más amplias a cualquier tipo de problema matemático y científico. Vamos a presentar, como objetivo general, vamos a presentar los conceptos básicos de las hojas de cálculo para comprender algunas aplicaciones que pueden tener el área de las matemáticas. Puntualmente vamos a explorar algunos temas que ustedes ya vieron, no solamente en matemáticas, sino también en física, como son distancia entre puntos, perímetros y áreas. Como objetivo específico debemos aplicar los conceptos básicos de hojas de cálculo en la resolución de problemas prácticos, que es lo que hemos venido haciendo eh, de acuerdo al desarrollo que queremos tener. Y vamos a resolver problemas teóricos y prácticos de las matemáticas usando hojas de cálculo. Como siempre, pues haremos una presentación del marco teórico para poder resolverlos de una manera mucho más práctica utilizando las hojas de cálculo. Como les había comentado, hoy vamos a hablar de distancia entre puntos. La definición matemática es: dados dos puntos A y B del plano cartesiano, llamamos la distancia de A a B al módulo del vector AB. La distancia de AB la expresamos por D paréntesis A, B, cierra paréntesis. Pues esta definición no nos dice mayor cosa. Entonces, desde una perspectiva mucho más práctica, decimos que la distancia entre dos puntos es igual a la longitud del segmento que las une. Siempre es un número positivo, o sea, mayor que cero. Aquí tenemos pues la descripción matemática donde dice: de distancia de A hasta B es igual al valor absoluto del vector AB. Valor absoluto para que sea positivo. Sin embargo, cuando hablamos de vectores de valor absoluto, son conceptos que puede que ya los hayan visto, pero los tienen un poco refundidos. Entonces, vamos a buscar algunos elementos que nos sean un poco más cercanos. Ese elemento teórico es el teorema de Pitágoras. Entonces, establece que en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Entonces, aquí en la gráfica podemos ver que si nosotros queremos hallar la distancia desde el punto A hasta el punto B, tenemos que trazar dos segmentos, uno sobre el paralelo al eje X y otro paralelo al eje Y. Estos son los que llamamos catetos y esta distancia pasaría a ser la hipotenusa.
Entonces tenemos que la distancia entre el punto x2 y el x1 es x2 menos x1 y la distancia entre el punto B sería y2 menos y1. Matemáticamente entonces tenemos las siguientes relaciones. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Al sacar raíz cuadrada a cada uno de los lados, tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Si lo pasamos eso a distancia, entonces la distancia AB al cuadrado es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Dicho de otra manera, la distancia AB es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esta fórmula, que parece un poco compleja, es lo que nosotros pretendemos llevar a una hoja de cálculo para simplificar nuestros problemas. Ejemplo: hallar la distancia entre los puntos A menos 1,7 y B 3,4. Matemáticamente, entonces, ¿qué hacemos? Decimos que distancia de A a B es igual a raíz paréntesis 3 menos 1, porque el punto x1 es negativo, al cuadrado más paréntesis 4 menos 7 al cuadrado. Al hacer las operaciones respectivas nos queda que eso es igual a 3 más 1 al cuadrado más 4 menos 7 al cuadrado. Y la distancia de A a B es igual a la raíz cuadrada de 4 más menos 3 al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que la distancia de A a B es igual a raíz de 16 más 9, o sea, raíz de 25, que es igual a 5. Esto es lo que nosotros tenemos en, eh, en matemáticas. Claro, aquí es bastante fácil porque obviamente uno va a buscar un ejemplo donde le dé un número que sea entero, pero en la mayoría de los casos eso no ocurre. Vamos a mirar entonces cómo sería eso dentro de una hoja de cálculo. Entonces, acá tengo una hoja de cálculo que prediseñé, pero va a ser muy sencilla. Entonces los valores que voy a introducir los dos puntos, que serían x menos 1, 7 y 3, 4. Entonces escribo menos 1, 7, 3, 4. Voy a hacer una gráfica de estos puntos. Entonces, al insertar esta gráfica, voy a tener una visualización mayor de los puntos que quiero representar. Entonces, permítame acá, arreglo un poquito la gráfica para que quede mejor. Vamos a mover la gráfica acá. Entonces, listo. Entonces tenemos aquí que esta es la longitud que queremos calcular. Ya la tenemos representada. Ahora vamos a aplicar la fórmula, que prácticamente, como siempre, es una receta de cocina. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos acá? Vamos a sacar esta distancia, la vamos a elevar al cuadrado, la vamos a sumar con esto y le vamos a sacar la raíz cuadrada. Lo que dice la fórmula es, esto es igual a la raíz de, abro un nuevo paréntesis, A3 menos A2, que es donde está x, elevado al cuadrado, más paréntesis B3 menos
P2 elevado al cuadrado y cierro el paréntesis. Entonces acabamos de obtener pues, el resultado que estábamos buscando, que es igual a 5. Entonces aquí tengo el libro que se llama Distancia Ejemplo. Para el siguiente valor, pues todos los valores los puedo calcular porque ya tengo acá este valor predeterminado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a duplicar esta hoja. Ya no se va a llamar copia de distancia, sino se va a llamar distancia 2.3. Es el ejercicio. Ya veremos para qué voy a realizar esta actividad. Entonces, bueno, ya realizamos el ejemplo. Ahora vamos a la actividad 2.3 a hallar la distancia entre los puntos 4,2, 1, 5. Entonces, voy a escribir las coordenadas 4, 2 y 1, 5. Y acá, si notamos que tenemos un valor decimal, que es un número bastante irracional, entonces si ustedes lo van a hacer, digamos, a mano o con mediciones en papel milimetrado, seguramente van a tener dificultades para hallar la resistencia con el resultado con precisión. Entonces ya hicimos el punto 2.3. Ustedes por su cuenta, para que practiquen, pues van a hallar el 2.4, el 2.5. ¿Correcto? Entonces, digamos que ya simplemente ya tenemos el modelo, la forma básica de la hoja de cálculo. Por lo tanto, lo demás sería simplemente empezar a duplicar y hallar los resultados si eso es lo que queremos. Ya un poco más complicado es cuando nosotros queremos hallar lo siguiente. Vamos a calcular el perímetro y el área del triángulo formado por los puntos A, B y C que está representado en la figura. Entonces tenemos el punto AB, que podemos decir que es el cateto A, el punto BC, que sería el cateto B minúscula, y el punto CA, que sería el cateto C minúscula. Entonces, al sumar estas longitudes, pues vamos a hallar el perímetro. Para hallar el área, vamos a utilizar la fórmula que dice área es igual a la raíz del semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos A por el semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C, donde A y B son las longitudes de los respectivos segmentos o catetos y semiperímetro es la mitad del diámetro. Entonces, vamos a realizar ese mismo diseño, esta misma implementación. Entonces, tenemos que los puntos son 2, 1, 4, 4 y 6, 2. Entonces, venimos a nuestra hoja de cálculo. Vamos a la hoja donde yo voy a calcular perímetros y áreas y voy a partir de esto, voy a realizar, a colocar los datos y pues nos daremos cuenta que las fórmulas pueden llegar a ser significativamente más sencillas. Entonces tenemos que el primer punto es 2, 1, el segundo es 4, 4. 2, 1, 4, 4 y finalmente el punto 6, 2.
Bien, la distancia, recordemos, es igual a raíz de A3 menos A2 elevado al cuadrado, pero acá me falta abrir un nuevo paréntesis, lo abro antes de que se me olvide, más paréntesis B3 menos B2 elevado al cuadrado y cierro el paréntesis. Aquí ya la fórmula está bien, le voy a decir que sí, que me dé esto, pero aquí tengo un valor erróneo, porque resulta que yo aquí tengo el segmento A, el segmento B, pero me tocaría escribir acá el último segmento. Si yo grafico solamente esto, entonces me voy a dar cuenta que solamente estoy insertando unos pocos valores y me faltan realmente todo, o bueno, me falta la longitud de un cateto. Entonces, como me falta esa información que es supremamente importante para este problema, entonces voy a hallar la longitud que me hace falta. ¿Y cómo hallo la longitud que me hace falta? Simplemente escribiendo el punto 2, 1 para hallar el segmento CA y cerrar el triángulo completamente. Entonces ya tenemos las distancias de cada uno de estos elementos. Vamos a hallar ahora el perímetro. Entonces el perímetro es muy sencillo. Vamos a decir que el perímetro es igual a la sumatoria de estos tres elementos. Entonces ya sabemos que el perímetro es igual a 10,55, semiperímetro pero escribámoslo directamente con la fórmula, semiperímetro es igual al perímetro dividido entre 2. Y el área, vamos a introducir la fórmula. La fórmula del área nos dice que es igual a raíz del semiperímetro multiplicado por paréntesis semiperímetro menos A por paréntesis semiperímetro menos B, cierra paréntesis, por semiperímetro menos C. Cerramos y nos da que el área es 5 unidades cuadradas. Entonces, de esta forma he resuelto el problema que nos estaban planteando. Obviamente nos pueden dejar bastantes elementos, bastantes preguntas para calcular perímetros, áreas de este tipo de triángulos que son un poco complejos de trabajar. Y ya tenemos o ya vimos cómo crear una plantilla para calcular todos estos datos.
longitud de cada segmento, perímetro, área que nos están solicitando. Bien, para los casos 2.4 y 2.5 pues ya lo resuelven de forma autónoma. La idea es que ustedes puedan desarrollar y puedan implementar sin ningunos errores la actividad 2.6, que puede ser un poquito más compleja, pero la ventaja es que en este momento ya ustedes pueden parar este video, lo pueden detener y simplemente el video se va a convertir en una ayuda para que ustedes lo puedan trabajar en lo sucesivo. Muchas gracias por su atención.